Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un devocional más de Proverbios. Hoy vamos a estar en el capítulo 19. Y es un capítulo que toca muchísimos temas diversos. Creo que hemos estado viendo desde el capítulo 10 en realidad que estos proverbios van tocando un montón de temas de nuestra vida cotidiana y que vamos viendo, sí, como ciertas cosas que ocurren a unos y a otros dependiendo de las diferentes situaciones que se van planteando. Y este capítulo no es la excepción. Y yo creo que esa es la riqueza que tiene este libro, que pudiéramos leer Proverbios 19 hoy y pudiéramos leerlo mañana y pudieran saltar cosas diferentes a nosotros. Y creo que esa es parte de lo hermoso de la palabra de Dios y de este libro en particular, que su Espíritu Santo hace una obra milagrosa y que su palabra es viva y por eso es que puedo encontrar todas estas cosas y que pueden salir a mi mente y que Dios puede hablarme de diferentes maneras. Y entonces quisiera hoy, más que hacer un análisis de todos los textos, quisiera ir por algunos que en particular a manera devocional me llamaron muchísimo la atención a mí y que pudieran ser diferentes a los que tal vez hayan llamado su atención al ir, o vayan a llamar su atención al ir haciendo la lectura de este capítulo. Pero de nuevo, esa es la riqueza de este texto. Así que acompáñenme, empiezo a leer en el capítulo 19, versículo 1. Dice: más vale pobre e intachable que necio y embustero. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho hierra que mucho corre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Así que este versículo 3 empieza a llamar poderosamente mi atención porque me habla de cómo muchas veces yo en mi necedad me hace ir perdiendo el rumbo. Ese camino que Dios ha trazado para mi vida, a veces yo me voy desviando de él poco a poco. Y es por mi misma necedad. Y lo peor es que dice, y para el colmo se irrita contra Dios. O sea, para colmo, muchas veces la reacción que uno tiene es de: Dios, ¿por qué estoy yo en esta situación? ¿Y por qué esto me pasó a mí? Cuando muchísimas veces es mi necedad. Lo que me dice este texto es que mi necedad es la que me hace desviarme de ese rumbo. Y que después lo peor es que cuando llego a ese punto donde no tenía que llegar, vengo a Dios con preguntas y con que por qué a mí me pasa y que por qué yo. Y lo que veo aquí es completamente otra cosa. Parece absurdo en este texto, pero muchas veces en nuestras vidas eso es lo que pasa. Llegamos a ese punto donde nos vamos desviando y donde luego ponemos excusas, donde luego nos buscamos a Dios para ver por qué. Y me enseña muchísimo de que es dejar esa necedad y buscar ese rumbo que Dios tiene para mi vida. Y sigo leyendo, en el versículo 4 dice: con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque los busca suplicante, por ninguna parte los encuentra. Aquí viene como que estos versículos hablándome de un tema en particular, que es esos amigos falsos que aparecen cuando hay dinero, cuando uno puede hacer ciertas cosas o ciertas actividades y entonces pues aparece la gente y todos son muy amigos. Y cuando viene el momento difícil, cuando no necesariamente estamos en la mejor situación, empiezan a desaparecer esos amigos. O más bien, se nota quiénes son los amigos de verdad. Y entonces viene hablando de varias cosas, sí, pero como que me está repitiendo ese tema de esos amigos superficiales y de esa falta de amigos que muchas veces puede tener el pobre. Y es interesante
ese tema. Y es creo muy importante el hecho de ver eso, me habla de eso para mí, de cuáles son esos amigos reales, esos amigos que están ahí siempre, y que no nos dejemos llevar por esas amistades que pueden aparecer temporalmente por una situación en la que podamos estar en un momento dado. Y sigue el versículo 9. El versículo 9 dice así, dice: el testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. No va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Rugido de león es la ira del rey. Su favor es como rocío sobre el pasto. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera es gotera constante. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo. El que descuida su conducta morirá. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Este versículo 17 es otro que llama poderosamente mi atención, porque constantemente nos encontramos en su Biblia, en nuestras Biblias, el tema del pobre, de ayudar al pobre, y de esa compasión y de esa generosidad que tenemos que tener. Y me habla de que esto es un préstamo al Señor. Y no porque Dios me deba nada, porque ya Dios lo hizo todo. Ya en ese sacrificio, en la cruz, Jesús muriendo por nuestros pecados, ya lo hizo absolutamente todo. Y el entender eso es lo que me tiene que hacer a mí reaccionar. Estamos viendo Antiguo Testamento, donde Jesús no había venido, pero ya sabemos que siempre la salvación venía por la fe de todas estas personas. Así que servir al pobre es simplemente una reacción. Y es esa reacción que hay que tener en un momento como este, evidentemente. Es un momento para buscar quién necesita ayuda, para ver con quién puedo yo ser generoso, de lo mucho que yo tenga o de lo poco que yo pueda tener. ¿Cómo voy a ser generoso? ¿Cómo voy a servir al pobre, al que está necesitando, al que está pasando una situación difícil? Conforme pasan los meses, y ya vamos por el segundo mes tercer mes, ¿no? Esto empezó en marzo, abril, ya vamos mayo. Conforme va pasando el tiempo, la situación se va poniendo más compleja y más personas que necesitan ayuda. Y me dice que Dios pagará esas buenas acciones. De nuevo, no porque Dios nos deba nada, pero es algo importantísimo y es algo vital en un momento como este. Así que me habla muchísimo de cómo hay que tener ese corazón de servicio para servir, porque Dios hizo todo por mí. Por gracia he recibido, y entonces de gracia damos. Y sigue el versículo 18, dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Atiende el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Este versículo 21 es, creo, el que más llama mi atención de todo este capítulo. Me parece súper adecuado para este momento. O sea, no sé cuántos proyectos podíamos tener todos nosotros para este año. En lo personal, proyectos del trabajo, de cosas que quería hacer y que no necesariamente en este momento estoy pudiendo hacer. Temas como cosas que uno tenía planteadas para este año. En Semilla teníamos 1,000,000 de cosas que queríamos hacer, y algunas las estamos pudiendo hacer virtualmente, gracias a Dios, pero no necesariamente es todo lo que teníamos planeado. Teníamos un calendario pegado en la oficina pastoral, en donde estaban todas las cosas que íbamos a hacer este año, y así teníamos muchos planes, así teníamos planes en todos los sentidos de nuestra vida. Y me llama mucho la atención que dice que al final prevalecen los designios de Dios del Señor. Y yo creo que ese es
una reflexión muy importante que nosotros tenemos que hacer. Independientemente de los proyectos que usted tuviera, que yo tuviera, prevalecen los designios del Señor. O sea, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y sí, este es un momento para clamar a Dios y para rogar por su misericordia. Yo creo que sí. Pero también esta es una palabra que me llena de esperanza. Al final Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y Dios es poderoso en medio de cualquier situación. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener clarísimo. Y este versículo me ha dado muy claro a mí que al final prevalecen los designios del Señor. Y sigo leyendo, en el versículo 22 dice: de todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Golpea al insolente y será prudente el inexperto. Reprende al entendido y ganará en conocimiento. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. El testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engullece maldad. El castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espada de los necios. Vemos aquí en estos últimos versículos donde varios de ellos nos están hablando del tema de la corrección. Y creo que eso es algo que también tenemos que aprender, que su palabra nos exhorte a cambiar actitudes que no son las correctas, que nos inste, que nos lleve, que nos corrija, que esas personas también que están cercanas a nosotros y que nos dicen la verdad son muy valiosas. Es importante también esa corrección. Nosotros todos necesitamos corrección en nuestras vidas, así que estos versículos me hablan de eso, de esa corrección que nos puede llevar a eso, a la sabiduría, a adquirir la disciplina que necesitamos. Así que también seamos humildes y aceptemos la corrección de otras personas, aceptemos la corrección que viene de la palabra de Dios, que nos confronta y que nos lleva a cambiar esas actitudes que muchas veces no son las correctas. Así que, si gustan, cerramos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos un día más venir a tu palabra, venir a estos proverbios que nos enseñan muchísimas cosas, Señor, de los que podemos aprender muchísimo. Permite que estas palabras, Señor, que esto que hemos leído hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que realmente podamos hacer una realidad en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nuestros corazones y que podamos aplicar todas estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.